Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir. En esta ocasión vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el poder ordenar y procesar los datos e información. Esta columna que nosotros vimos y que ya hemos desarrollado, que es el porcentaje de incremento sobre 2020, perdón, si nosotros podemos verlo a simple vista, nos muestra una visión muy dispersa, en donde distintos lugares, perdón, distintos valores, etcétera, en donde si uno pudiera graficar esto en una línea en un gráfico de puntos, uno obtendría este gráfico. Y en este gráfico se nos muestran, o podemos sacar inmediatamente algunas deducciones. Podemos ver en primer lugar de que, primero que nada, cada uno de estos puntos representa un país. Representa el crecimiento de un país, el porcentaje de crecimiento de algún país. Y los valores pueden tomar datos positivos o negativos, dependiendo en qué posición se hallan frente al cero. Ahí está el cero. Lo ponemos acá, vamos a destacarlo en color rojo para que se vea bien. Todo lo que está por sobre esto son todos los países que tienen crecimiento y por todo lo que está debajo son todos los países que tienen decrecimiento. Vemos valores extremos, hay uno que está en 30% y otro que es mayor al 30% inmediatamente. Es un 30% ese punto que está ahí, por ejemplo, y que uno lo haya en la lista. Cada uno de estos puntos se hallan en la lista. Por ejemplo, ese de 30% se encuentra, de crecimiento se encuentra por aquí cerca. Aquí está, ¿a dónde está? Por aquí, ahí está. Ahí está el 30%. Ahí está en la isla de San Pierre y no sé qué otra cosa. Ahí está el 30% en cuestión. Ahí ustedes lo pueden ver. Ahí está. Y cada uno de estos puntos representa esa lista. Por supuesto está el número más bajo también de toda la lista, que lo podemos hallar también. Ahí está abajo, ustedes lo pueden ver. 37 y fracción al ojo, simplemente. Cerca del 40. Y corresponde a otro dato que también se encuentra allí, y es, aquí está, el 37,5 que corresponde a Rota. No, no sé dónde estará eso, pero es un lugar o territorio. Entonces, si uno los ve aquí, en la lista nos da una idea de, de una dispersión. Datos bien variados, algunos que se repiten, pero no transmite mucho la idea. Esta otra idea, porque nuestros cerebros funcionan muy visuales también, y nos muestra de que los datos corresponden a una dispersión, distintos datos, pero fíjense que hay una concentración alta ahí, eh, entre medio, o sea, que tienden a estar dentro de una concentración. Y esa concentración, si uno la pudiera dibujar, uno llegaría a alguna conclusión. Por ejemplo, si nosotros destacamos esto y lo pintamos ahí un poco en amarillo con un destacador, podemos darnos cuenta de que hay varios de los países del mundo que están en esta zona. Esta zona aquí que yo la estoy mostrando, ustedes se pueden dar cuenta. Recordemos, cada uno de estos puntos representa países, los porcentajes de crecimiento de cada uno de los países, sin importar el volumen que estos tengan. Pero ahí están en torno al cero y podríamos decir sin temor a equivocarnos de que es fácil decir de que estos valores se encuentran en un rango que va desde el 5% de crecimiento positivo y el 5% de decrecimiento o menos 5% en cuanto a crecimiento. Está bien, pero no transmite mucha idea porque no estamos diciendo tampoco algo muy importante. Ah, los datos varían desde el menos 5%, el 5% se encuentra en la gran mayoría. Sí, pero no transmite mucha información. Vamos a tratar de ordenar esta información a ver qué podemos obtener. Si nosotros ordenamos esta información de mayor a menor por el número o el porcentaje de variación respecto al año 2020, obtenemos una nueva ordenación de datos, en donde ahí vas del número más negativo hasta el número más positivo, del número más bajo, como lo vemos ahí, hasta el más alto. Ahora, ¿por qué era importante obtener esta lista? La que nosotros creamos en amarillo. Es importante porque la secta hay varios países que no lista el porcentaje de crecimiento, que están aquí. La lista no los pone. Y entre ellos hay países muy importantes en el mundo como son Estados Unidos, como es México, por ejemplo, como es Camboya, etcétera. Entonces, distintos lugares, Suecia, ¿qué otro país está ahí? Japón, Ucrania, etcétera. No muestra esos países, pero nosotros sí tenemos
los datos y por eso es que lo hemos listado. Mientras esa lista no aparece, la nuestra sí aparecen y ahí está. Por eso es que hicimos el cálculo y era importante ponerlos en la base de datos. ¿Por qué? Porque la secta no los lista. Pero ¿qué podemos obtener? ¿Cómo podemos ordenar estos datos de un modo que sea visualmente fácil de entender, más que estos puntos desparramados que quizás no tenemos una idea mayor, salvo que se concentran en una zona que está ahí puesta en amarillo y que va desde el menos 5 hasta el 5% de crecimiento y que tiene extremos que van desde lugares muy altos o puntos muy altos de 30% a menos 37,5. ¿Qué más podemos obtener de eso? Bueno, si nosotros ocupamos una herramienta estadística, vamos a seleccionar la zona que queremos nosotros analizar. Aquí en este caso los porcentajes que están acá. Si vamos a analizarlos y ocupamos una base, perdón, una herramienta estadística que es el histograma, ahí está, lo podemos ocupar y nos da este gráfico que es mucho más fácil de digerir, es mucho más fácil de interpretar y nosotros podemos sacar muchas conclusiones mucho más rápido si lo hacemos así. Más que una serie, una lista, con este gráfico podemos llegar a conclusiones un poco mejores. Primero lo vamos a agrandar acá para saber qué es lo que tenemos y vemos ahí de que hay distintos intervalos. Y vamos a ponerle los números de las frecuencias, es decir, vamos a poner acá cuántos países son. Entonces ahí tenemos las distintas frecuencias que se repiten en estos valores, entre este y este valor hay esos países, entre este y este valor hay tantos países, pero tenemos una columna más importante que es esta que tiene 90 y fracción países puestos ahí dentro de esa columna. Entonces nosotros vemos de que ese número que está ahí en particular es un número que no es muy positivo para la secta, sino que está muy cerca del 0%, es 0,5 el valor máximo, este límite, y el otro es negativo. Entonces vamos a ponerlos en colores para que nosotros tengamos una idea de que todos estos son decrecimientos y los otros son crecimientos, pero el crecimiento está ahí puesto en una fracción solamente de esta columna y nos da esta idea en particular. Vamos a ver entonces que esta idea en particular está ahí y vamos a... Ese es el cuadro en cuestión. Entonces no es muy auspicioso. La secta en realidad no está creciendo. Hay una gran cantidad de países que no está. Vamos a ocupar esta otra herramienta, también saca del mismo lugar, que se llama, como hemos visto, de Pareto. Y en esta línea, en esta barra de Pareto, vamos a poner los colores también que digan que cada barra representa según el color crecimiento o decrecimiento. La primera barra en realidad representa o estancamiento o decrecimiento franco. O sea, estancamiento porque están muy cercano al cero, que es lo máximo que hay ahí, 0,5%. Ya vimos en el video anterior con el dibujo grotesco que hice, que era lo que significaba un aumento de 0,5% de un país a otro. Y de un año a otro, perdón, 0,5% es la nada. Pero es mayor un decrecimiento, ahí estamos. Entonces vamos a poner esto para tener una idea de lo que significa en realidad el crecimiento o decrecimiento y los vamos a colorear para tener la idea de lo que esto significa en la realidad. Y después de poner los números de las frecuencias, podemos colorear ahí también para tener una idea de lo que esto es. Y ahí tenemos la representación correcta de lo que es el crecimiento o decrecimiento en la secta. Si ahí lo podemos ver, y ahí está fácilmente y claramente explicable. Recordemos que este gráfico de Pareto nos muestra cuál es la contribución de cada una de las distintas frecuencias al total. Si usted se fija en esta barra anaranjada, esa barra de anaranjada representa la frecuencia acumulada, es decir, cómo va creciendo y creciendo a medida que nos vamos acercando al total de la colección de los números, según estos van creciendo y nos da, al fin y al cabo, cómo es que cada uno de estos números representa un porcentaje, el porcentaje acumulado. Entonces, por ejemplo, si ponemos esta línea, donde está la intersección de esta línea horizontal con la curva, nos representa el porcentaje. Y ese porcentaje que está ahí puesto es el 90%. Y el 90%, ¿dónde se logra? Se logra al obtener la primera, segunda, tercera, el cuarto valor. Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos decirnos de que 10 más 23 más 39 más 91 representan el total completo de lo que es el 90% de los datos de los países de los testigos de Jehová.
Entonces tenemos 33, 60, 163. Entonces, del total, que son más de 200 países, solamente 163 son los que corresponden con el 90% de todos los cálculos habidos y por haber. O sea, el 10% es el resto de los otros países y 163 nos responde o puede responder al peso total de la información que nosotros tenemos. Recordemos, estos son solamente números de países. Entonces, ¿cuántos países se encuentran por sobre o por bajo? Podemos verlo ahí. Entonces, la gran mayoría, hay una gran cantidad de bajas, si usted se pone a pensar, si lo ve bien, hay una gran cantidad de países que están a la baja. Esta es una forma de verlo con el histograma, y otra forma de verlo es con el gráfico de Pareto. Pero aparte de tener estas herramientas que son visuales, también tenemos herramientas numéricas para poder describir a una población. Hemos visto el primer dato de todo esto, que es el promedio. Pero también hay otros datos que son importantes para poder describir una población. Y podemos obtenerlos siempre ocupando una herramienta de Excel de análisis de datos. Y en esta oportunidad vamos a ocupar lo que son datos de análisis de estadística descriptiva. Ponemos el rango en particular que vamos a ocupar para poder analizar lo que es y corresponde con los porcentajes de crecimiento del año 2020. Y una vez que los hemos puesto con esta herramienta en donde ponemos el rango en particular y ponemos la celda de salida, inmediatamente el software nos calcula una gran cantidad de información que es digna de ser considerada y que la vamos a analizar acá. Estamos hablando acerca de cómo se comportan los crecimientos de los distintos países. Vamos a poner aquí la salida y aquí nos da esta cantidad de datos. Vamos a aumentarla para que veamos y en qué consiste. Vamos a quitarle cifras significativas para no tener tantos números, tantos decimales que no tienen ningún interés para nosotros ahora. Y vamos a poder ocupar esta información para analizar y ver qué podemos destacar o qué podemos detectar nosotros con estos valores que están puestos aquí. Vamos a partir analizando los valores. Y aquí tenemos una distinta datos que nos entrega el cálculo de estadísticos, donde tenemos una serie de cifras ahí en particular. Lo primero que vamos a hacer es darles una ojeada, pero vamos ahora a traducirlas. El primero de ellos es el promedio, o mean, como dicen ellos. Average es otro nombre en inglés, pero es promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de los porcentajes de variación de crecimiento mundial. El promedio de los porcentajes de crecimiento mundial, o la variación de crecimiento. La mediana de los porcentajes de crecimiento mundial. Por favor, siempre recuerde que estamos hablando acerca de los porcentajes de crecimiento mundial. La moda de los porcentajes de crecimiento mundial. Es importante. Recuerde que de eso estamos tratando, de los porcentajes de crecimiento mundial. La desviación estándar de todos los datos. ¿De qué? De los porcentajes de crecimiento mundial, como ya lo hemos visto. La varianza de la muestra de los porcentajes de crecimiento mundial, la kurtosis de la dispersión de la distribución de los datos, el sesgo de estos, el rango de los datos, el mínimo, el máximo, no hay para qué sacarlo, la suma y la cantidad total de todos estos. Vamos ahora a definir cada uno de estos porque hay algunos términos que son estadísticos que quizás no sean inmediatos, pero vamos a ver cómo la definición nos va a ayudar a entender cuando veamos estas listas. Vamos a partir primero con el promedio. El promedio es la suma de una colección de datos del mismo tipo divididos por el número de datos coleccionados. En este caso, el promedio de los porcentajes de variación de toda la colección para el año 2020 de los testigos de Jehová es negativo menos 0.7. Pero recordemos que esto está afectado también por valores extremos. Pero en todo caso es menos 0.7. Ahora vamos a ver lo que es la mediana o median. Es el valor que se encuentra justo al medio de la colección de valores listados. El valor justo donde se encuentra al medio de toda esta colección de datos. En menos 0.3, ¿qué? Menos 0,3%. Ahí se encuentra la mediana. La moda es muy fácil de definir. Es el valor que más se repite en nuestra colección.
En este caso, el porcentaje que más se repite en toda nuestra colección es 0%. O sea, la mayor cantidad de países que demostraron la misma variación porcentual correspondió a los países que tenían 0% de crecimiento o nada, ni para arriba ni para abajo. Y la desviación estándar, la diferencia, para entenderlo fácil, es el valor que indica en general cuánto se separan los datos del promedio que nosotros hemos calculado. Por ejemplo, ¿qué tan lejos está un dato cualquiera tomado al azar de toda esta colección del promedio? Y el valor de la desviación estándar es 6,5%. O sea, hay una alta probabilidad de que 6,5% sea la distancia que tenga cualquier dato de cualquier país tomado al azar que demuestre sus porcentajes. La varianza muestral. Este valor está íntimamente relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque es simplemente el cuadrado de la desviación estándar. El cálculo de la varianza es importante porque uno diría, bueno, ¿para qué vamos a calcular la varianza si tenemos la desviación estándar? ¿Para qué nos va a mover el trabajo de elevarla al cuadrado? Se hace debido a que hay muchos cálculos más complejos y también importantes que se hacen a una distribución y que ocupan la varianza como un dato importante. Y uno de estos los vamos a ver ahora. Este dato se llama kurtosis. Una alta kurtosis indica si nuestra colección de datos, cuando uno la grafica, va a tener valores extremos. Cuando es mayor que 3, tiene colas bien potentes. Entonces aquí tenemos 10,1 el valor de la kurtosis. Eso indica de que tiene valores extremos muy importantes. El otro valor interesante es el sesgo. Es un valor que indica la falta de simetría en torno a un eje de la distribución de datos. Nuestro sesgo es de menos 0,9, casi 1%. No es mucho, es un poco, y en realidad corresponde al dato que nosotros hemos visto de que al ojo está tirado un poco hacia la derecha, un poco hacia el crecimiento debido a la segunda columna puesta ahí. El rango no es mucho que decir, sino que indica la expansión de valores de la colección desde el mayor hasta el menor. En nuestro caso era del 30 positivo al menos 37,5 negativo, ese es el rango. Y que corresponde a 67,5, perfectamente calculado. Y finalmente mínimos máximos, suma de todos los valores y la cantidad de datos tomados como colección es lo que tenemos en estos datos en particular y es lo que nosotros podemos ver. Vimos que el promedio era menos 0,7 o menos 0,7%. Y podríamos ponerlo acá. Vamos a graficarlo aquí en verde para tener una idea de lo que es el promedio, es decir, todos los números ponderados divididos por la cantidad total nos da ahí el promedio. Intuitivamente nosotros lo hubiéramos tirado un poco más arriba, pero está afectado por valores extremos. Así que por ese lado lo tenemos ahí. Otro dato importante que nos dan aquí es la mediana, que es menos 0,3. Vamos a ponerla y nos va a decir el valor que podría estar. Entonces nosotros tabulamos todos los datos justo donde está el medio geométrico. Se encuentra aquí en el 0,3, que si nosotros si pusiéramos el eje ahí estaría equilibrado entre un número de países con el otro número de países. Ahí estaría en menos 0,3%, que la gran mayoría, la mitad, es 0,3 positivo y toda la otra mitad es 0,3 negativo, algo así. Vamos a ir viendo más detalles. Ven, estos valores extremos están afectando mucho en realidad el cálculo, porque aunque hay una gran cantidad de concentración, como la hemos visto ahí, de todos modos hay una diferencia con los valores extremos. Y para hacernos una idea de lo que esto significa, podemos tener la desviación estándar. La desviación estándar es 6,5%, que debería ser más o menos al ojo, calculándose, es 6,5 es el valor que tomaría la distancia entre cualquier punto arbitrario tomado en cualquier lado, ponderado por todos, haciéndolo general, de la distancia a partir de la línea verde, que es el promedio. Entonces eso es la desviación estándar y nos habla de que
claro, hay cierta concentración en un valor que va 6 hacia arriba desde el promedio y 6 hacia abajo desde el promedio, y está concentrado ahí en esa parte amarilla y lo podemos ver. Si acá hacemos un dibujo más o menos para calcular la distancia, para tener una idea de lo que son todos los valores ponderados, de cuánto es lo que es el cálculo que nos dio la variación estándar. Si nosotros de aquí a acá tenemos una cantidad de 10, desde el otro lado la mitad de eso es 5, por lo tanto 6,5 es un poquito más que esa cantidad, ¿no es verdad? Un poquito más que esa cantidad es el 5. Y 6,5 a partir del promedio, para arriba y para abajo, es donde está la mayor cantidad de datos. No todos, pero la gran cantidad de datos, la mayor cantidad de datos está 6,5 hacia arriba y 6,5 hacia abajo del promedio, que es lo que nosotros habíamos calculado. Habíamos calculado del 0, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Pero hay un pequeño desfase ahí, por decirlo así. Y ese desfase se explica por el otro valor que nosotros vamos a ver que tiene que ver con el sesgo. El sesgo, tal como se define ahí o se muestra, el sesgo está definido por 0,9% y eso indica que está sobre, lo habíamos visto, hacia la derecha, es decir, sobre el cero está el sesgo, está un poco más arriba. Así que ese sesgo interesante nos va a... es un dato que hay que tenerlo claro. Pero quizás no queda muy claro, sí, y por eso es que necesitamos la tabla de frecuencias. Estos datos nos sirven, todos estos datos que están aquí nos sirven para poder construir un gráfico. Un gráfico de frecuencias acumuladas, haciéndolo como una distribución de variable continua, que es un detalle técnico que vamos a ver. Pero vamos a hacer como que un gráfico que incluye todos estos valores, lo podemos hacer nosotros para poder tener alguna idea y ver en qué consiste. Entonces, si tenemos todos los gráficos, tal como consiste, podemos dibujarlo. Vamos a dibujarlo acá, hacer una línea que va desde un extremo hasta el otro extremo y ponemos el punto ahí arriba, donde va el promedio. El promedio es menos 0,7% que coincide con el valor que tenemos hacia abajo. Eh, Tenemos colas muy largas hacia acá y lo ponemos aquí un poquito al ladito para poder entenderlo y verlo un poco mejor. Y vamos a sacarlo así y tenemos el promedio como se debería ver. Y esto es como la distribución de los valores que tenemos. Entonces, coincide con lo que hemos visto, 6,5% más o menos. Está la mayoría de los datos incluidos ahí en la varianza. El promedio, que es la punta de la distribución. El rango, que es de 67,5, que va del menos 37 hasta el 30. Y eso nos permite tener más o menos una visión completa de cómo sería esta distribución, incluyendo que tiene una muy alta kurtosis, es decir, las colas son muy largas y coincide con lo que tenemos y los datos. Entonces, una persona que está bien entrenada es capaz de mirar estos datos tabulares y hacerse una idea general de cómo está esto. Es decir, muy concentrado, con un promedio negativo, muy concentrado, con una dispersión o desviación de estándar de 6,5, pero con una muy alta kurtosis y una muy alta distribución. Entonces es lo que inmediatamente leería una persona que está relativamente bien entrenada, pero nosotros que no somos expertos en estadística, podemos ocupar esto y al mismo tiempo graficar ocupando el histograma. Entonces este es el comportamiento que tiene básicamente el gráfico de distribución de frecuencias. Sin embargo, hay algo mucho más entretenido que se puede hacer con lo que son los promedios y que es gráficos al ojo. Vamos a hacer un gráfico mundial en el próximo video para que ustedes vean cómo consiste y vamos a hacer un análisis de cómo están y cómo se pueden explicar los aumentos y bajas en distintos países. Eso vamos a hacerlo en el próximo video.